Las integrales impropias de segunda especie son aquellas que presentan algún tipo de discontinuidad de tipo infinito en alguno de los puntos donde queremos calcular la integral. Entonces se nos presentan tres casos distintos. Que el extremo superior, por ejemplo, sea aquel punto de discontinuidad infinita, como presenta el caso A. En el caso B presenta la situación donde el extremo inferior es aquel donde se presenta la discontinuidad infinita, pero puede suceder también que un punto interior de un intervalo donde quiero calcular la integral sea ese punto de discontinuidad. En los tres casos tendremos que analizar si dicha integral converge al calcularla si nos da un número real o si es divergente si no existe el límite. Vamos a ver ahora las integrales impropias de segunda especie, que habíamos visto que se caracterizan por tener un punto de discontinuidad de tipo infinito, uno o más. Nosotros vamos a ver casos donde tiene un solo punto de discontinuidad infinita entre los extremos que estamos analizando. Se pueden presentar tres casos. Que uno de los extremos sea justamente aquel donde la función no está definida y que tiene una discontinuidad de tipo infinito. Por ejemplo, si pensamos el logaritmo neperiano de x en 0, tiene una discontinuidad de tipo infinita porque si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por derecha, por izquierda no tiene sentido, por derecha nos da menos infinito. Entonces, tenemos aquí que este tiene una discontinuidad infinita en x igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Veamos este ejemplo. De menos 2 hasta 0, esta integral no tiene ningún problema desde menos 2, pero sí tiene problemas en este extremo, en el 0, porque me queda 1 sobre la raíz cúbica de 0, y esto es 1 sobre 0 y no está definido. Entonces, este tiene una discontinuidad también infinita en x igual a 0. La diferencia ahora es que estaremos tendiendo por izquierda, porque venimos con los valores negativos y nuestro límite va a ser con x tendiendo a 0, pero por izquierda. Veamos el tercer caso. En este tercer caso, tanto en menos 3 como en 1 no se presenta ningún tipo de discontinuidad de tipo infinito. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, el valor menos 2, vamos a ver que se nos anula el denominador y es una discontinuidad de tipo infinita. Pero se presenta en el interior del intervalo de definición de esta integral, o sea, estamos teniendo un problema en uno de los puntos interiores a este intervalo. Para estos dos casos se resuelven de manera similar y en este vamos a tener que descomponer en dos integrales. Para calcular esta integral impropia de segunda especie, vamos a aplicar lo siguiente. Pensemos que este logaritmo de x da límite infinito o tiene límite infinito cuando x tiende a 0 pero por derecha. Piensen que por izquierda no tiene sentido analizar el límite porque ni siquiera está definido la función logaritmo de x. Entonces vamos a escribir el límite cuando p tiende a 0 por derecha del logaritmo de la integral entre p y 3 del logaritmo de x diferencial de x. Se sustituye entonces aquel extremo donde se presenta la discontinuidad infinita. Ahora bien, para calcular la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x, esta integral es una integral por partes donde u va a ser el logaritmo de x y donde db va a ser diferencial de x. De aquí obtenemos que la integral nos va a dar x por el logaritmo de x menos x. Otra manera de expresarlo es x por el logaritmo neperiano de x menos 1. Esta integral no la resolvemos porque es una integral que ya se ha resuelto en otras partes y estamos en condiciones de escribir nuestra integral. Con p tendiendo a 0 por derecha. Y ahora vamos a escribir ya la resolución de esta integral y vamos a escribir los extremos de integración que son p y 3. Ahora vamos a aplicar Barrow
me va a quedar 3 por el logaritmo neperiano de 3 menos 1 menos p por el logaritmo neperiano de p menos 1 y cierro. Al aplicar el límite nos encontramos con lo siguiente. Aquí no vamos a reemplazar p porque no se encuentra. Y luego vamos a aplicar el límite cuando p tiende a 0 por derecha de p por el logaritmo neperiano de p menos 1. ¿Qué sucede? Vamos a ver que acá nos da 0 y aquí nos da menos infinito. Como nosotros sabemos, esta es una indeterminación de tipo 0 por infinito y entonces tendremos que resolver este límite y lo podemos resolver aplicando L'Hopital. De la siguiente manera, el límite con p tendiendo a 0 por derecha y aquí nos va a quedar el logaritmo neperiano de p menos 1 y para transformar en una indeterminación donde podamos aplicar L'Hopital tenemos que bajar p dividiendo, pero tenemos que resolver entonces esta indeterminación que ahora se volvió de tipo infinito sobre infinito y aplicamos L'Hopital y nos quedará esta parte que siempre viene siendo lo mismo y luego tenemos el límite cuando p tiende a 0 por derecha y derivamos numerador y denominador. Nos va a quedar 1 sobre p y debajo menos 1 sobre p cuadrado. Y resolviendo esto, aplicando la derivada entonces del numerador y la derivada del denominador por separado, ahora podemos calcular este límite que me va a dar 3 por logaritmo neperiano de 3 menos 3 y esta parte va a ser menos el límite cuando p tiende a 0 por derecha de menos p cuadrado sobre p y esto da 0. Por lo tanto, esto va a ser 3 logaritmo neperiano de 3 menos 3 menos, y piensen que aquí podríamos haber cancelado y nos quedaba 0, ¿no? Por lo tanto, desde 0 hasta 3 del logaritmo neperiano de x diferencial de x nos termina dando 3 por logaritmo neperiano de 3 menos 3. Y esto es un número real, o sea que mi integral impropia converge. Vamos a notar que la discontinuidad infinita se da en el 0, al igual que en el ejemplo anterior, pero en esta función la integral que estamos evaluando va de menos 2 a 0, es decir, la discontinuidad infinita se va a dar en el 0, pero vamos a tener que calcular el límite con la variable tendiendo a 0, pero por izquierda. Entonces, vamos a tomar con p tendiendo a 0 por izquierda, y la integral que vamos a calcular va a ir de menos 2 hasta p de 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado diferencial de x. Esta es la integral que tendríamos que poder resolver. En nuestro ejemplo 3, vamos a ver que el punto de discontinuidad infinita se encuentra en el interior del intervalo donde está definida esta integral. En particular, vamos a ver aquí que si toma el valor menos 2, se anula el denominador y tenemos una discontinuidad de tipo infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esta integral en dos integrales impropias. Una que vaya desde menos 3 hasta el punto de discontinuidad, que en nuestro caso es menos 2, y luego vamos a tomar otra integral que vaya desde menos 2 hasta 1, de la misma función, y vamos a notar que el punto de discontinuidad infinita va a ser el punto que van a tener en común ambas. Entonces, vamos a poder plantear estas integrales como límite. Va a ser el límite cuando p tienda a menos 2 por izquierda de la integral desde menos 3 hasta p de 2x sobre x cuadrado menos 4 diferencial de x más. Y ahora vamos a escribir la otra integral impropia, teniendo en cuenta ahora que el límite va a ser con p tendiendo a menos 2, pero piensen que ahora vamos a tomarlo por derecha de la integral entre p y 1 de la función que nos interesa.
ahora podemos empezar a calcular esta integral. Para eso hacemos un cálculo auxiliar. Vamos a hacerla por sustitución pensando que u vale x cuadrado menos 4 y que el diferencial de u vale 2x diferencial de x. Por lo tanto, notar que esta integral va a ser la integral de u de 1 sobre u diferencial de u, y esto es el logaritmo del valor absoluto de u. Entonces ya podemos utilizar esa cuenta que hicimos evaluada entre menos 3 y p, más el límite cuando p tiende a menos 2 por derecha ahora está evaluada entre p y 1. Continuamos, ahora aplicamos Barrow, nos queda el límite cuando p tiende a menos 2 por izquierda del logaritmo neperiano del módulo de p cuadrado menos 4 menos el logaritmo neperiano de menos 3 al cuadrado menos 4. Y hasta aquí estamos resolviendo Barrow de la primera integral. Ahora nos queda resolver en la segunda, cuando p tiende a menos neperiano, de p cuadrado menos 4 en valor absoluto. Para resolver este límite podemos pensar lo siguiente. El límite cuando p tiende a menos 2 por izquierda del logaritmo neperiano del módulo de p cuadrado menos 4, nosotros sabemos que si p tiende a menos 2 por izquierda, esto tiende a 0 por derecha, y entonces esto tiende a menos infinito. Y luego este logaritmo, que me va a quedar el logaritmo del módulo de 5 o el logaritmo de 5. Ahora bien, fíjense que el logaritmo de 0, cuando reemplacemos acá, nos va a dar menos infinito, menos el logaritmo neperiano de 5, esto es menos infinito. En este caso tenemos que una de las partes de la integral diverge, por lo tanto, la integral impropia ya va a ser divergente. No hace falta calcular la otra parte de la integral.